viendo el juicio general. ¿Qué hemos dicho? Nosotros tenemos este siglo en el que estamos viviendo, el siglo venidero, y hemos dicho que este siglo del venidero se divide por la segunda venida de Cristo, la cual es seguida por un juicio general, obviamente por la resurrección de los santos, pero por un juicio general. Y eso es lo que yo voy a probar ahora a través de varios pasajes clave del Nuevo Testamento. Ok, hermanos, qué rico que estemos de nuevo juntos para continuar estudiando las Escrituras. Y vamos a seguir con lo que el Señor, entiendo, ha puesto en mi corazón y ustedes han aceptado, el que estudiemos acerca de este siglo y el siglo venidero, la enseñanza del hermano Sugel Michelén, que nos ha llevado a las Escrituras y a examinar lo que la Escritura enseña acerca de este siglo y el venidero, y hemos podido ver algunas inconsistencias en la enseñanza presentada por nuestro hermano el pastor Sugel Michelén. En cuanto a la cizaña del campo, que es una de las parábolas que el Señor enseña y que muchos de nosotros, como le hemos dado harta vuelta, ya más o menos tenemos en mente de qué se trata. Lo básico es que cuando hablamos de la cizaña del campo, entonces entendemos que hay cosecha, hay siega al fin. Al fin del siglo, entonces viene la cosecha, viene la siega, y esa siega, esa cosecha trae aparejado, según el esquema de los dos siglos, trae aparejado la segunda venida, juicio, resurrección y juicio. Segunda venida juntamente con resurrección y juicio. Eso ya lo hemos conversado varias veces, ¿ya? Y yo te lo repito porque creo yo que es una de las cosas súper importantes que nos van a ayudar para interpretar no solo las Escrituras, que es lo importante, lo más importante, pero también cualquier otro texto que nosotros podamos, si tuviéramos que estudiar, nos ayudaría a tener esto como base, ¿ya? Por lo menos algunos de los principios que están acá aplican para cualquier texto. La semana pasada yo intenté algo de la gramática aquí, porque como ya hemos visto texto en su contexto, y generalmente cuando analizamos siempre eso ya lo llevamos ya aplicando, y es por eso que algunos de ustedes aplicaron al tiro texto en su contexto en los versículos que yo les mostraba y sacaban conclusiones, y pareciera ser que con las conclusiones que sacaban no era necesaria la gramática, y en eso yo estuve totalmente de acuerdo. Algunas veces pasa así, ¿ya? Y me alegré mucho que ya estemos aplicando textos en su contexto. Súper bien. También ya se está dando de que uno tiene en mente que tiene que ver quién habla y a quién se dirige, o sea, quiénes son los que están interactuando. En este caso, vemos, aparte del autor, tienen que ser los destinatarios. Y en esto de los destinatarios también hemos visto que es algo que uno tiene que tener, pero muchísimo, muchísimo cuidado y darle la importancia respectiva, que es la relevancia de la audiencia. ¿Ya? La relevancia de la audiencia. La Biblia no fue escrita directamente a nosotros. Nosotros no vivimos en el primer siglo, ¿ya? No fuimos discípulos del Señor ni estuvimos en el pueblo allá cuando Él anduvo por las calles de Jerusalén y por las calles de Judea, en Israel. No estuvimos ahí nosotros, ¿ya? Eso también es súper bueno tenerlo en cuenta. Que saquemos principios, aplicarlo a la vida de nosotros, debería ser así, ¿ya? Poder aplicarlos correctamente. Y también, como decía, el tema de la gramática, y el martes pasado estuve yo intentando mostrarles que hay palabras en el griego, que también hay en español, obviamente, que en cuanto a tiempo, entonces uno podría hacer, yo voy a ir, pero no digo cuándo, ¿ya? No digo cuándo, voy a ir, o sea, voy a ir, ¿ya? Cuando se me dé la gana, por ejemplo. Voy a ir. Si digo voy a ir, quien me escucha no
no le queda claro cuándo voy a ir. Pero si yo le digo, voy enseguida, hoy estoy por llegar, entonces el asunto cambia. Se ve cercanía, se ve inminencia. Y en el griego existen esas palabras de inminencia, ¿ya? Que no queda difuso, así como, ya viene, no sabemos cuándo, pero va a venir. ¿Ya? No, no. Entonces eso, en la clase pasada quise ver una palabra que era la palabra melo. ¿Mm? Y también ya ustedes saben que la Biblia tiene varios estilos literarios, géneros literarios. También es importante, nos ayuda en la comprensión, especialmente ahora cuando estudiamos escatología, porque hay lenguajes apocalípticos o proféticos, como le llaman algunos, ¿ya? Entonces, cuando se habla de que la luna no da su luz, el sol se oscurece, ya sabemos que en el Antiguo Testamento se usaba como lenguaje apocalíptico, lenguaje de juicio. Eso lo hemos aprendido ya anteriormente. Cuando las potencias de los cielos son conmovidas, ¿ya? Cuando la tierra desaparece, entonces uno ya sabe que es el lenguaje de juicio. Entonces, también es súper importante, por eso que la analogía de la fe nos permite ver que en el Antiguo Testamento ellos tienen una manera de hablar, de comunicarse distinta a la que tenemos nosotros ahora. Los judíos de ese siglo, de ese entonces, podían entender el, el- el Nuevo Testamento, ellos podían entenderlo, los que vivían en ese tiempo, lo podían entender porque tenían como trasfondo todo el Antiguo Testamento y ya sabían el lenguaje de juicio de los profetas, etcétera, ¿no? Y también nosotros hemos aprendido que el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo porque es en el Nuevo Testamento donde el Señor Jesucristo viene, abre el entendimiento a sus discípulos, les enseña, ¿ya? Les dice todo lo que las Escrituras hablaban de él, y él mismo dijo que había venido a cumplir todo lo escrito. Entonces, como el Señor enseñó a sus apóstoles y sus apóstoles enseñaron a la iglesia, entonces el Espíritu Santo en ese entonces también levantó maestros que enseñaban las Escrituras, y por eso que entendemos que el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo, ¿ya? Y después vimos lo que es las ayudas y todo aquello que sabemos que nos ayuda muchísimo. Todo lo que es diccionario, concordancias, saber de la historia de ese entonces, todo eso ayuda. La semana pasada también, como decía, estuvimos viendo lo que es la palabra esta melo. En este pasaje de Hechos 24:15, que es el que tengo aquí en pantalla, la palabra en el griego es esa, melin, melin, ¿ya? Y aquí yo le puse varios versículos, cómo se usaba esa palabra, los usos de la palabra. Entonces, cuando uno busca en el diccionario, ese es la raíz, ¿ya? Entonces, después viene si está o no en futuro, en el modo, si es verbo, si es modo, etcétera. Empieza todo lo que es, lo que se conoce como la regla de la gramática, la sintaxis, la morfología y todo aquello que yo no entiendo mucho, por eso que necesito ayudas, ¿ya? Pero sí sé que uno tiene que buscar la misma palabra. Y esa palabrita, esa, melin, que aparece ahí, melin, entonces les dije yo también que el diccionario Strong hablaba que esta palabra, ¿ya? Implicaba estar a punto de ser, estar a punto de ser, de haber, de sufrir, de haber, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso que decía yo que es una palabra muy precisa. ¿Mm? Y en Hechos 11:28 veíamos que son los versículos que estuvimos analizando el martes pasado, ¿ya? Entonces ahí vimos que la palabra aparecía ahí que vendría, ¿ya? Pero la idea debería ser que está a punto de, o sea, está cerca el hambre. No es que van a pasar cientos de años, no, va a venir por lo menos en esa generación, porque por algo se levanta a Gabo para dar a entender, porque si se levantara ahí para avisarle a esa generación y esa hambre se va a dar en nuestro siglo, o sea, no sirve de nada para que se levanta ahí, que se levante en este tiempo, ¿ya? Por eso que se ve de cercanía. Y eso es lo que yo quería enseñar, ¿ya?
Algunos lo sacaban por el contexto y es súper bueno porque por el contexto también se entiende. Lo que yo quería mostrar es que el Espíritu del Señor al inspirar también se ocupa de que las palabras precisas también, ¿m? Que enseñan. Y vimos varios textos que son los que revisamos, ¿ya? De todos esos usos de la palabra melin, que implica inminencia, estar a punto de, estar a la mano, estar en cuanto a tiempo, que ya queda poco tiempo, esa es la idea. Ok, eh, hasta ahí me parece que hice un resumen. Si hay alguna pregunta, me dicen, ya, por favor. Sigo entonces, ¿ya? Si hay preguntas, ¿ustedes me están escuchando bien? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Entiendo que no hay preguntas, entonces sigo, ¿ya? Ahora, con respecto al apóstol Pablo y lo que respecta a la resurrección, veamos de dónde él toma esta creencia de la redención, que ya la semana pasada también ya vimos de dónde él la toma, pero ahora vamos a ver otros textos para que todavía nos quede más claro. ¿M? Entonces aquí vamos a estar viendo en Hechos 26, desde el 12 en adelante, vamos a estar viendo lo que el apóstol Pablo tiene que decir con respecto a la resurrección. Ya vimos algo en Mateo 24, 24, 14 y 15, ¿se acuerdan? Aquí él está delante del rey Agripa, está exponiendo su defensa. Entonces dice en el versículo 2 de Hechos 26, dice, recordemos, el apóstol Pablo delante de Agripa, el rey Agripa, haciendo defensa. Dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pregunta, pregunta entonces, a ver, ahí tiene el texto en pantalla. ¿Qué era Pablo entonces en cuanto a su religión? Respuesta, Muy ¿cuál era? parecido. Un fariseo, ¿ya? Era judío, fariseo, ¿cierto? Ahí dice claramente, desde mi juventud, dice, la cual desde el principio pasé en mi nación, o sea que él es un judío, en Jerusalén. La conocen todos los judíos. Él en Filipenses dice que es de la tribu de Benjamín, así que, ¿ya? ¿Y quiénes lo perseguían a él? Entonces era acusado por los judíos, o sea, sus coterráneos. Entonces dice él que era fariseo, ¿ya? Seguimos entonces con ahí. Y dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Lo repito, dice, y ahora, ese ahora es el tiempo donde él está exponiendo su defensa delante del rey Agripa. Dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Ahí está haciendo su defensa Pablo delante del rey Agripa. ¿Ya? Entonces, consultas ahora, a ver si ustedes encuentran la respuesta en el mismo texto, ¿ya? Entonces, ¿qué esperanza tiene el apóstol Pablo? ¿Qué esperanza? Según lo que pueden captar ahí, ¿cuál es la esperanza que tienen ellos? ¿Que tiene el apóstol Pablo acá? Que las 12 tribus alcancen la salvación.
Ya, pueda servir a Dios. ok. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Es una esperanza de una promesa que hizo Dios y se la hizo a los padres. ¿Mm? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué sería? ¿Qué otra cosa podríamos agregar ahí? ¿Se ¿Será de fijan? la resurrección? Correcto. Fíjate que en el versículo 8 dice que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos. Es la misma defensa que había hecho antes en el capítulo 24. También, si prácticamente ahora esa defensa la está haciendo, antes la había hecho contra el gobernador, ¿se acuerdan que lo vimos? Ahora la está haciendo porque el gobernador esperó que llegara Agripa y lo tenía todavía preso a Pablo, y cuando vino el rey Agripa, entonces el rey Agripa dijo, yo también quiero escucharlo, y ahí está haciendo su defensa. Y entonces es lo mismo. ¿Ya? Ahora, es una promesa que Dios hizo a los padres. Y por eso que en el 24, 15, 14 y 15 decía que eso también creían quienes lo perseguían. Tenían la misma promesa, pero está siendo perseguido. ¿Por qué? Por causa de la resurrección. Ok, sigue diciendo el apóstol Pablo al rey Agripa. Fíjense lo que todavía dice. Yo me salté unos pocos versículos, ¿ya? Y llegué al versículo 19 ahora. Si ustedes tienen Biblia, lo pueden leer completo, Hechos 26. El 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Se acuerdan cuál fue la visión celestial que tuvo el apóstol Pablo cuando el Señor lo llama? ¿Se acuerdan cómo Claro, fue? cuando se quedó sordo, Correcto, ciego. correcto, cuando quedó ciego, claro. ¿Ya? ¿Y se acuerda qué estaba haciendo cuando pasó eso? Fue después de Felipe, parece, Estaba, eh, el apóstol estaba persiguiendo ¿a quién? El a apóstol los, los a los, cristianos. a los estaba santos. persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, a los santos, claro. ¿Se fijan? Entonces dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, la había comentado antes, yo me la salté, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Fíjense lo que pasó, ¿eh? Bien serio. ¿Qué querían los judíos? Matarlo. ¿Por qué querían matarlo? Porque obediente a la visión celestial, el encuentro con el Señor Jesucristo, o sea, ¿quién lo olvida? ¿Quién olvida ese encuentro con el Señor? Y si más todavía, si el Señor lo manda, entonces obviamente que él ahí inmediatamente se puso a obedecer al Altísimo. Pero le costó a él que lo persiguieran y lo intentaran matar. Eso dice el versículo 21. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Se fijan que es lo mismo que dijo en 24, 14 y 15? No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces vemos de dónde toma la resurrección el apóstol, la toma de la misma resurrección del Señor, pero también él dice que él habla todo conforme a lo que está en los profetas y Moisés. Él dice, yo no digo nada fuera de lo que está escrito en los profetas y en Moisés. O sea, él lo cree, pero también habla
Y cuando habla, no habla nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Ya? Entonces, el origen de la resurrección no es algo que haya inventado Pablo o que lo tomó de la cultura de él en ese tiempo, ya sea de Roma o de otro lugar. No, él dice basado en las escrituras. ¿Ya? ¿Queda claro ahí? Entonces que lo que cree el apóstol y lo que predica está basado en el Antiguo Testamento. Ya lo hemos dicho, pero quiero que quede muy en claro, porque también debería ser nuestra práctica no hablar nada, no hablar nada, ¿ya? Si no está escrito. Si está escrito, lo hablamos, si no, no. Entonces, ese era el tema del apóstol. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Ya? Ahí está. Entonces, el origen de la resurrección, ¿dónde está? Entonces lo debemos encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? ¿Puedo preguntar algo? Por supuesto. Esto tiene que ver entonces con el versículo que leíamos anterior cuando dice de la ley y de Cristo, que él hablaba de la ley de Cristo cuando estaba hablando al otro, ay, se me olvidó el nombre de la otra persona con la que estaba hablando delante cuando estaba delante de Confesto. él. ¿Mm? Entonces que dice, yo hablo de la ley y de Cristo, Correcto. se Sí, refiere sí, es la entonces misma al defensa, claro. mismo. Ya, Correcto. ok, Correcto. Eso es por eso, eso que decía que hizo lo mismo, porque él sigue preso. Y él sigue preso por el tema de la resurrección. Los judíos cierto, lo persiguen, ¿ya? Y él dice que él tiene la misma esperanza, ellos también tienen la esperanza que tengo yo, de que debe haber resurrección de justo y de injusto. Y cierto, en la clase pasada veíamos y decíamos que la palabra melin ahí era a punto de, o sea, la resurrección está a punto de suceder. Ok, seguimos. Ahora vamos a saltar a Daniel 12 porque ahí tenemos un texto que nos habla de la resurrección. Yo sé que hay más, pero por lo menos aquí vemos que Daniel 12, del 1 al 7, vemos lo que dice, ¿ya? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Capten, lo dejo un poco en pantalla para que ustedes lo lean, ¿ya? Incluso lo voy a leer de nuevo porque me interesa que estas cosas vayan quedando porque esto está en el Antiguo Testamento. Dice Daniel 12 del 1 en adelante, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Ya sabemos que Miguel, por otros textos, entendemos que es un ángel. ¿Mm? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, de ahí que arcángel, que está de parte de los hijos de tu pueblo, que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Miguel? Perdón, de Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel, Claro, ¿ya? Dice, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Se nota que dice, en aquel tiempo, dice el versículo 1, en aquel tiempo, y está hablando de un tiempo que va a ser futuro. ¿Por qué sabemos que es futuro y no pasado? Porque dice, y será tiempo de angustia. Estamos ocupando, ¿no es cierto?, texto en su contexto, gramática, estamos viendo ahí, ocupando a quién se está dirigiendo, en este caso está dirigiéndose a Daniel. Entonces sabemos que esto sucedió mucho antes de que el Señor Jesucristo naciera. Y según
según lo que nos enseñan, que fue más o menos por ahí en el año 600, entre el año 550 al 600 antes de Cristo, más o menos por ahí, en ese lapso, ¿ya? Porque recordemos que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Mm? Y aquí ya en el capítulo 12, seguramente ya está más cerca ya pasa, se está acercando hacia el año cero, o sea que deberían ser entre 550 y 580 tal vez, no sé la edad, pero por lo menos desde 550 al 600, pongámosle más o menos por ahí, antes del Señor Jesús, antes de que viniera el Señor. Entonces dice, será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos, Kersi, parece que vas a estar rayando la pantalla por si acaso. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Alguien habló? Disculpen. Ya. Aquí en el versículo 2, mira lo que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Seguramente algunos de ustedes más o menos ya dicen, oye, algo parecido yo he visto en el Nuevo Testamento. Seguramente algunos ya han estado pensando en eso. Por lo menos aquí, cuando dice, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿les suena como a resurrección o no? ¿Qué dicen ustedes? De todas maneras, De todas maneras, ¿cierto? Ya. claro, sí. Bien, O sea, hay una resurrección para ambos, pero unos para vida eterna y otros para confusión claro. y Correcto. castigo. Sigo leyendo Daniel 12. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Yo remarqué ahí, ¿no es cierto?, donde dice el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Ese fin es el tiempo del fin del versículo 4. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y ya sabemos que todos concuerdan, por lo menos todo lo que yo he leído, todos los hermanos que yo he leído, todos los comentarios que he podido ver, predicaciones que he escuchado, es que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. ¿Ya? Y fíjense cómo termina el versículo 7. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Todas estas cosas serán cumplidas. ¿A qué le llama la atención esto? ¿A qué pasaje lo lleva del Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan cuando Mateo estuvimos viendo? 24. Correcto, ¿ya? Correcto. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Y específicamente Lucas 21 dice que se cumplirán todas las cosas que están escritas. Y es lo mismo que aparece acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué? Bueno, vamos a llegar más adelante, así que lo vamos a dejar ahí, ¿ya? El versículo 8 dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, o sea, 3 años y medio. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. ¿Mm? Entonces aquí es donde dice el versículo 13, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ese te levantarás implica también resurrección, en este caso resurrección de Daniel. ¿Cuándo? Al fin de los días. Y este fin de los días debería ser lo mismo que hasta el fin, ¿ya? Y lo mismo que el fin de estas cosas, ¿ya? Debería ser lo mismo, aunque es verdad que algunos podrían entender acá que Daniel se va a levantar en un futuro nuestro. ¿Por qué? Porque tiene la segunda venida y la resurrección y el juicio futuro para nosotros, ¿ya? Eso también tenemos que entender lo que la mayoría de los creyentes entienden que es así. Como existe en las normas de interpretación que la Biblia se interpreta a sí misma, entonces al armonizar todo tiene que cuadrar perfectamente. Al tomar textos y armonizarlo, entonces tiene que cuadrar perfectamente. De ahí a que es bien importante el tema de los tiempos. Ya. Ahora quiero que veamos, y aquí, si hay comentarios, sería súper bueno, ¿ya? Aquí tengo los paralelos entre Daniel y Mateo 13. ¿Usted alcanza a ver bien la pantalla o no? Yo Sí, sí. se ve bien. Mm, qué bueno. Bueno, bueno. Entonces aquí hay un paralelo. Yo lo tomé de unos hermanos, no son míos, yo los copié porque entiendo que es lo que me cuadra a mí por lo menos. Ustedes verán si les cuadra a ustedes también, ¿ya? De unos hermanos de Estados Unidos, ¿ya? Que son muy estudiosos de las escrituras y entonces me interesa ver qué creen ellos. Entonces aquí hay un paralelo entre Daniel y Mateo. El suceso dice tiempo del fin, fin de los días, fin del siglo. ¿Por qué? Porque lo va a contrastar con Mateo 13. Y aquí cada uno ve si realmente cuadra o no cuadra. Daniel 12, el versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos, etc. Mateo 13, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Daniel 12, entonces vemos que aquí aparece el tiempo del fin, ¿ya? El tiempo del fin. Vemos también que hay un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, ¿ya? Y dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, ¿ya? Entonces aquí el 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces es libertado el pueblo, porque se toman aquellos que sirven de tropiezo, y si sirven de tropiezo, entonces también hay un tiempo de angustia, hay persecución. El versículo 4 de Daniel 12, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Ya? Después el 9, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí en Mateo 13, ¿ya? En el fin del siglo, ¿ya? Es donde se provoca, donde se hizo la ciega. ¿Y por qué? Porque vino el Hijo del Hombre y mandó a sus ángeles. ¿Ya? Y el versículo 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, estos hermanos entienden que Daniel entonces tiene que haber resucitado aquí, ¿ya? Porque este es el tiempo de la siega, es el tiempo de
del juicio y es el tiempo de la resurrección, porque aquí es donde el Hijo del Hombre envía a sus ángeles. Se fijan que el 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos, y ahí hay juicio, ahí hay separación, se separan los justos de los injustos en lo que es el juicio. Lo dije muy rápido, hay preguntas, hay comentarios, me encantaría, ¿ya? Que se pronunciaran. ¿Vamos todos bien ahí o no? Sonia, ¿cómo vas tú? Hermana mía, ¿cómo vas? Eh, eh, creo, pero no me preguntes qué entendí, pero yo asimilo de a poquito, pero sí he ido entendiendo. ¿Ya? Veo la diferencia que hay, o sea, las similitudes que hay entre uno y otro, las veo. Ya. Sí. ¿Ok? Daniel 12, tiempo del fin, tiempo del fin, tiempo del fin, que es el suceso. El tiempo del fin en Mateo 13, el fin del siglo, ahí está la ciega. Ahí el Hijo del Hombre envía a los ángeles, ¿no? Ok, ya, seguimos. El suceso ahora. Los santos levantados para vida eterna y resplandecen en el reino eterno. Daniel 12. De nuevo, versículo 1, se levantará Miguel, ¿ya? Tiempo de angustia, y dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, perdón, como las estrellas a perpetua eternidad, en el versículo 13 de Daniel 12. ¿Mm? Entonces el suceso es los santos levantados para vida eterna y resplandecen en el reino eterno. El versículo 13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad, tu herencia, al fin de los días. ¿Ya? Mateo 13 entonces, vemos que se envía, el Hijo del Hombre envía a los ángeles, que son los segadores, y aquí aparece, en aquel tiempo se levantará Miguel, que es un ángel. Después, en el versículo 41, ya, aquí están los que sirven de tropiezo, que son sacados por los ángeles que ha enviado el Hijo del Hombre, ¿ya? Y en el versículo 43 vemos que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y yo pienso que esto cuando dice el que tiene oídos para oír, oiga, por un lado, creo yo que los que han nacido de nuevo tienen oídos para oír. Eso podría ser una interpretación. Es obvio que el que ha nacido de nuevo tiene oídos para oír las cosas espirituales y entenderlas. Ahí no significa que él está hablando a personas que no tienen orejas o no tienen oídos, ¿ya? Tienen oídos, pero lo que pasa es que en el ámbito espiritual no tienen oídos espirituales para oír. Eso podría ser una explicación. Y lo otro podría ser que eh, lo relacionan con el Antiguo Testamento. O sea, escucha, entonces relaciónalo con el Antiguo Testamento. Podría ser también. Más me parece a mí que está relacionado con los que tienen oídos espirituales. Podría haber otra interpretación, una tercera, si alguno tiene otra, impecable. Pero aquí, entonces, el suceso que son levantados y resplandecen. Son levantados para vida eterna y resplandecen. Y aquí en el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Y quiénes son estos que resplandecerán? Son los que son libertados de tu pueblo, ¿ya? Estos son los que son resucitados del polvo. Y dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Estos que resplandecen entonces son los entendidos. Y en Mateo 13 se habla de que entonces los justos resplandecerán. ¿Se fijan el paralelo? Mateo 13, Daniel 12, ¿ya? Voy a seguir, si hay preguntas ustedes me detienen, ¿ya? Perdón. Otro suceso. Los malvados son despertados para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Mm? Entonces los malvados son despertados para vergüenza y confusión perpetua. En la parábola de Mateo 13, la cizaña del campo, el enemigo que la sembró es el diablo, etcétera, ya ustedes ya lo conocen. El versículo 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Fíjense, se quema en el fuego. Y el versículo 42 dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Daniel 12 dice, vergüenza y confusión perpetua. Ustedes juzgarán si hay paralelismos o no, si se refiere a lo mismo o no. Ya vimos que estaba lo que es la gran tribulación, lo que se menciona al ángel, arcángel Miguel, y se manifiesta también, se expresa lo que es la resurrección, que son despertados. Y se habla de juicio. Ok, otro suceso, evangelismo de la era del reino a través de los resplandecientes de Dios, o sea, aquellos que resplandecen. Es el evangelismo en la era del reino. Una vez que viene la ciega, entonces son despertados unos para vergüenza y confusión perpetua y otros son despertados para vida eterna. Entonces, aquí abajito, entonces, el evangelismo en la era del reino a través de los resplandecientes de Dios. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Fíjense que aquí la comprensión es aquí que entonces va a seguir habiendo evangelización una vez que se cumpla lo que es la resurrección. Va a seguir habiendo evangelismo. Y Mateo 13 dice, Mateo 13, el versículo 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Bien? Hay siembra, en la parábola también de Mateo capítulo 13. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí a lo mejor podría ser un poco forzada esta, ¿ya? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora, recordemos que Él mandó a que se predicara el Evangelio a toda criatura. Y recordemos que los discípulos, muchos de ellos, una vez que vino el Hijo del Hombre en juicio sobre Jerusalén, muchos de ellos arrancaron de la ciudad y se fueron a Pella. Ese es el nombre de la ciudad donde ellos se arrancaron. Entonces salieron de la ciudad y claro, obviamente que obedientes a lo que el Señor había dicho, que deberían predicarle a toda criatura, entonces, yo entiendo que tiene que haber sido la marea que también llegó a nosotros en este tiempo, después de muchísimo tiempo. Ok. Otro suceso. La evangelización en el mundo se cumplió en esa generación. En Mateo 13, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. En Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, aquí lo entendemos mucho mejor porque aquí sí que me parece a mí que el paralelo es muchísimo mejor. Porque en Mateo 13 es el Hijo del Hombre, es en el tiempo del Hijo del Hombre donde se siembra la buena semilla. Y también vimos que por Mateo 24 decía que cuando fuera predicado el Evangelio del Reino en toda la tierra habitada, que era la tierra que conocían los apóstoles o la tierra la tierra del Imperio Romano, entonces sabemos por los versículos que ya vimos en su tiempo, en los estudios pasados, que hay versículos en las Escrituras que nos enseñan que realmente el Evangelio se predicó en todo el ámbito que el Señor le había mandado.
¿Ya? Ok. ¿Preguntas ahí? No, hermano. Seguimos Ok. entonces. También en Mateo capítulo 13 hay persecución, tribulación, apostasía y fidelidad. Todo eso es lo que pasa en el tiempo de Mateo capítulo 13, antes de la siega, y también en Mateo 24, los paralelos que tenemos ahora entre Mateo 24 y Daniel. El título ahí me equivoqué, debería ser Mateo 13 y Mateo 24 deberían ser los paralelos que estamos viendo ahora. Entonces, en Mateo 13, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ya? El versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Esto se ve en el contexto de la parábola del sembrador. En Mateo 24, entonces os entregarán a tribulación, versículo 9 ya, y os matarán y seréis aborrecidos. Se fijan que hay también tribulación, los matan, ¿ya? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero también hay otros que perseveran hasta el fin. Por eso que el suceso acá dice, hay persecución, hay tribulación, hay apostasía, o sea, abandonan la fe, pero hay algunos que permanecen fieles. Y aquí está el versículo 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y sabemos que muchos de los creyentes, o sea, los creyentes fueron salvados de ese tiempo. Entonces, este es el paralelo, entonces, Mateo 13 con Mateo 24. También, otro suceso que al comparar Mateo 13 con Mateo 24 y 25, vemos que Cristo viene con o envía a sus ángeles para participar en el juicio. Entonces, el versículo 41 de Mateo 13 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. En Mateo 24 y 25, los dos capítulos, aquí estamos en 25:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Dice Mateo 24. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, 30 y 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se fijan el paralelo de Mateo 24 con Mateo 13? ¿Ya? La parábola del sembrador y la parábola también de la cizaña y el trigo acá. Hay ángeles, ¿ya? En la venida del Hijo del Hombre. Que está hablando de mismos eventos. Ahora, es importante tener en cuenta lo que ya el Señor había enseñado antes de Mateo 24, el Señor en Mateo 16, 27 y 28, Él les dijo así, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Se fijan? Pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Viniendo en su reino, el Hijo del Hombre. Vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Pagará. ¿Se fijan que entonces aquí, la venida del Hijo del Hombre, hay juicio, hay resurrección y hay juicio? Hay recompensas, hay retribución. Se ve que está totalmente relacionado. Si hay alguno que tiene dificultades acá o algún comentario, problema, duda, me dice ya. Yo lo repito porque de repente me da la impresión de que algunos quisieran decir algo y se quedan callados. ¿Queda claro entonces acá los paralelos que hay? Aquí podríamos hacer otro paralelo con Mateo 16, ¿cierto? Aquí perfectamente cuadra con lo que estamos viendo. Cristo viene, el suceso, Cristo viene con o envía a sus ángeles para participar en el juicio. Mateo 13, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y después los versículos siguientes dice que
el destino que sufren los justos y los injustos. En Mateo 24 también nos dice entonces, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Aquí se habla de los escogidos solamente, pero está relacionado con la venida del Hijo del Hombre, que viene en las nubes del cielo. Entonces, cuando se habla del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo, ya sabemos que es juicio. Sigo entonces. Ahora, el otro suceso, Cristo y los ángeles vienen al final de los tiempos para cumplir Daniel 12, del 1 al 4. Es tiempo de separación, juicio y resurrección de vivos y muertos. Los hijos del día brillan con el Hijo, el sol de justicia. ¿Mm? Entonces, Mateo 13, los segadores son los ángeles, porque Cristo viene con los ángeles, así será el fin de este siglo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, ¿se fijan? Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 24, en el versículo 30, que ya lo hemos leído, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. El versículo 34, aquí estamos en Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Mateo 25, 34, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se fijan cómo acá están los dos, los benditos y los malditos, en el juicio? Unos que heredan el reino y otros que son apartados y son, dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo mismo que Mateo capítulo 13, en las parábolas del trigo y la cizaña. Y también, ahora cuando vemos Daniel 12, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto lo vimos en Daniel 12, versículo 2 y el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Se ven los paralelos? Las palabras cambian un poco, pero los conceptos, la idea queda claro. Me parece a mí, no sé a ustedes. Otro suceso, tribulación y santificación y también gran tribulación. En Daniel 12, ahora comparado con Mateo 24 y 25, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque vimos que la resurrección está basada en el Antiguo Testamento. Eso dijo el apóstol Pablo en su defensa ante Festo y también ante el rey Agripa. Por eso que estoy haciendo esto, para mostrarles que tiene todo el asidero en el profeta Daniel. Y en Daniel 12:1 dice que va a haber tiempo de angustia. Y aquí en Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Recordemos que a Daniel se le dijo que sellara el libro porque era para el tiempo del fin. Y ya sabemos ya que tienen que haber sido desde Daniel hasta que el Señor viene, tienen que haber pasado prácticamente como 600 y tantos años, cuando el Señor ya, por lo mínimo 600 años, cuando el Señor, en Mateo 24,
en el Sermón del Monte de los Olivos, enseña esto y profetiza lo que le va a pasar a Jerusalén y al templo. Entonces, vemos que aquí hay gran tribulación y también Daniel 12 dice tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Se fijan que el lenguaje es muy similar? Y también dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Y ojo con esto, porque si está hablando del tiempo del fin, ¿m? Entonces es el fin del antiguo pacto, es el fin de la relación de pacto de Dios con Israel, porque si no, aquí el versículo 22 no tendría mucho, o sea, no, como que estaría fuera de foco, porque dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea, hay gente que se salva de ese día. Entonces implica que no es fin del mundo, es un fin de una era, desde el fin de este siglo, del siglo de la era mosaica, del siglo del pacto de Dios con Israel, que termina. ¿Mm? Y después, tiempo, día, hora del juicio, también conocido como separación. En aquel tiempo se levantará Miguel, estoy en Daniel 12, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y aquí está la separación, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, el juicio es el que separa para vida y para condenación, vergüenza y confusión perpetua. Lo mismo teníamos acá nosotros en Mateo 25, ¿sí? Donde dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, dice, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Se fijan? Y entonces los que están a la derecha pasan al reino y los que están a la izquierda a perdición, al fuego eterno. Se ve la separación también acá, el tiempo de juicio, el día del juicio, la separación. Eso lo podemos ver. Ahora, en Mateo 24, perdón, Mateo 25, del 36 en adelante, donde se habla de juicio para las naciones, conocido así como el juicio de las naciones, en el ámbito dispensacional, se le conoce como el juicio de las naciones, no como el juicio final, sino que como es el juicio cuando el Señor vuelve después de los 1000 años terrenales, no, perdón, vuelve para instaurar su reino milenial en la tierra y hace un juicio para las naciones. Y entonces, como antes hubo un periodo de tribulación para la nación de Israel, entonces muchos dispensacionalistas enseñan que una vez que pasa la gran tribulación, retorna el Señor para instaurar un milenio terrenal aquí en la tierra, sucede esto aquí. ¿Ya? Entonces, no lo ubican como pasado nuestro, sino que lo ubican también como futuro. Entonces, ellos dicen, esto es, este juicio, el juicio de las naciones, es cuando el Señor vuelve, futuro nuestro, para instaurar su reino terrenal de 1000 años. Y antes de instaurar su reino terrenal, entonces hay un juicio para las naciones. Y entonces aquí pasan al reino. Los que son, en este caso serían las ovejas, las que pasarían al reino. Y obviamente ellos lo aplican a Israel y a los que posiblemente se salvaran también aparte. Algunos podrían pensar, algunos piensan que solo Israel, pero otros dicen que también podrían haber gentiles allí. ¿Ya? Por lo que yo entiendo y por lo que vimos antes, en muchos otros versículos, esa segunda venida ya fue, ya pasó. ¿Por qué? Porque era en la generación de los discípulos. Algunos de ellos iban a estar vivos. ¿Ya? Ok. Hasta ahí entonces sería
la exposición y ustedes me dicen si hay preguntas, si hay cuestionamientos, si hay cosas que no se entendieron. Así que adelante, hermanos y hermanas, ¿ya? Y voy a hablar algo que ¿Ya? bueno, a mí me quedó clarito porque fue como reforzar lo que ya habíamos aprendido, ¿no es cierto? Sí. Pero hay algo que me hizo un clic en el sentido de que la resurrección tiene una súper importancia, por lo menos me la cobró más ahora en mí, en el sentido de que eh, de los santos ya no hay ninguno muerto porque todos han sido resucitados y están en la presencia del Señor. O sea, como que con ese, cuando hubo resurrección de los santos, ahí esos fueron los que resucitó y ya no hay más para resucitar, ¿cierto? ¿O no? ¿O A ver estoy si, mal? sí. A ver, Porque, repítelo, por favor, lo repito, para porque que nos quede bien a todos. habían muertos antes de que viniera el Señor, santos escogidos de Él, muchos que tuvieron fe en el Señor y que creyeron en su palabra, incluyendo a muchos también apóstoles y discípulos, ¿no es cierto?, de Él, que murieron en ese tiempo, pero fueron resucitados allí, en ese tiempo, ¿cierto? O ¿Sí? sea, todos los hijos del Señor, todos los santos escogidos de Él, de ese tiempo hasta ese tiempo, fueron resucitados. ¿Correcto? Eso es lo que Y está diciendo el texto. nosotros, los que en este tiempo después recibimos al Señor, fuimos resucitados en el Espíritu. Ellos Por- también, ¿Ah? ellos también. Ellos también. Pero Claro, ellos fueron porque resucitados corporalmente. ya, esa es buena pregunta. Esa es la pregunta que siempre está ahí dándole vuelta a uno. Ah, ya, Mira, ya. ¿te acuerdas que cuando vimos Juan capítulo 11, cuando el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida? Sí, sí. ¿Ya? Él dijo, el que cree en mí, aunque Vivir, esté muerto, vivirá. vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. De ahí Ya, entonces decíamos, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Cuáles serían las maneras de interpretar eso? Si él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Entonces decíamos en ese tiempo, el que esté muerto, ¿qué significa? ¿Que está muerto en delitos y pecados o que está muerto físicamente? O sea, que ya es cadáver. Entonces, claro, si se refiere a que si está vivo, que está físicamente, lo tiene enfrente y puede interrelacionar con la persona, entonces si dijera, yo soy la resurrección y la vida, perdón, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, y si la persona está enfrente de él físicamente viva, entonces uno pensaría que se refiere a vida espiritual, ¿cierto? sí. Claro, y además dice, y todo aquel que vive y cree en mí, entonces, y todo aquel que vive, ¿qué significa vive ahí? ¿Significa que ya resucitó espiritualmente? Y entonces, de ahí que decíamos, entonces lo más fácil, lo más que uno podría entenderlo, es que cuando dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, significa que ya está en el sepulcro. ¿Por qué? Porque decíamos, estaba hablando de Lázaro. Lázaro estaba en el sepulcro y cuando él vino, el contexto era que él le dio vida a uno que estaba en el sepulcro. Y cuando él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, entonces el contexto es Lázaro que estaba muerto, en el contexto. Esa podría ser, me parece a mí, una buena explicación. Cuando dice, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, y sabemos que Lázaro era creyente, aunque Claro, esté muerto, vivirá. ¿No? Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, o sea, los que están vivos y están creyendo en él, no morirán eternamente. perfecto. Entonces, de ahí que
Y lo más probable es que la resurrección no tenga nada que ver con cuerpos físicos, con Sí. cuerpos biológicos nuestros. Mm. Hay otros textos que podríamos también analizar. Por eso que cuando empezamos con el tema de la resurrección dijimos, ¿qué implica la muerte? Sí. ¿Qué implica la caída? Implica la caída, implicó que la muerte estuviera relacionada directamente con el cuerpo, o más bien el que fuimos separados de la fuente de la vida, que es el Dios, por causa del pecado. Y como fue en el mismo día donde fueron expulsados del paraíso, entonces lo más probable es que la muerte sea una muerte espiritual por causa del pecado. Y el tema de lo físico, dice, oye, pero ¿cómo? Si el Señor resucitó con el mismo cuerpo, ningún problema, pero recordemos que Él vino a cumplir la ley, y entonces Él fue nuestro Cordero, que quita el pecado del mundo. Sí. Tenemos mucho para hablar ahí, pero Sí. una de las líneas es que la resurrección está relacionada no con lo espiritual, sino que con lo físico. Algunos dicen espiritual y físico, las dos cosas están involucradas aquí porque nosotros somos espíritu y también somos cuerpo, ¿ya? Y otra interpretación es, la tercera vendría a ser, se refiere a lo espiritual. Entonces, cuando veamos después, más adelante, si el Señor permite, primero los Corintios 15, cuando veamos también primera los Tesalonicenses, el capítulo 4, y cuando veamos otros textos en la Biblia relacionados con la resurrección, entonces vamos a ir determinando todavía más. Hasta ahora me parece a mí, esto me parece a mí, no sé a ustedes, pero me parece a mí que la resurrección está relacionada directamente con lo espiritual. Y nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otro versículo más que nos ayuda a entender el tema del carácter o de la naturaleza de la resurrección es que en Romanos capítulo 6 nos dice, Romanos 6, ¿se acuerdan que dice que nosotros fuimos plantados en la semejanza de su muerte? Pero ninguno de nosotros está físicamente puesto en el cuerpo del Señor Jesucristo, es espiritual. Cierto. Entonces, cuando dice que nosotros, como el Señor resucitó, nosotros también resucitamos a una vida nueva, entonces, ¿qué vamos a entender? ¿Que nuestro cuerpo está ahí? No, no es nuestro cuerpo. Sabemos que no es este cuerpo, Cierto. ¿ya? Entonces, de ahí que hay líneas de interpretación, y lo que más choca, por lo menos a mí me chocaba muchísimo, es que no me cuadraba, porque siempre fui enseñado que este cuerpo va a resucitar, y, y el Señor va de donde yo, aunque me hayan comido los gusanos, igual Él se las va a ingeniar para Claro. reconstituir todo y darme un cuerpo, pero ya estoy desechando esa idea, me parece que no va por ahí, ¿ya? Me parece que no va por ahí, a no ser que encuentre algunos textos que indiquen lo contrario, pero hasta ahora todo me parece que era una de las cosas que me complicaba en el preterismo total, era el tema de la resurrección. Eso me complicaba. Pero ahora, por la gracia del Señor, entiendo que, claro, si uno se pone a indagar y a meterse en qué es la resurrección propiamente tal, qué implicó la caída, y ver cómo lo interpreta el apóstol Pablo, entonces vamos a ir viendo después, si Ah, Dios ya. permite, el martes, vamos a ver un poquito acerca de lo que es la naturaleza de la resurrección, y vamos a tratar este tema que consultas tú, hermana mía. Ah, ya. Ok. ¿Ya? Bueno, Entonces ahí te voy a decir lo que yo voy a ver si esta postura que tomé recién con lo que estudiamos ahora ¿Mm? tiene validez, pero me voy a guardar para la próxima entonces para Ya. completar la idea mejor. Ok. Un texto, estamos en la hora ya, ¿no? Sí, casi, casi, ya. Pasamos 3 minutos, pero aunque nos pasemos 2 minutos más para decir esto. Fíjense que en Hebreos capítulo 11, cuando estuvimos viendo Hebreos, Sí, dice que los santos del Antiguo Testamento, Abraham, todos los que mencionan, los que decíamos los héroes de la fe, en realidad el Señor nos hace héroes porque Él está en nosotros, de la única manera, de otra mm, manera no podríamos ser héroes.
si Él no está con nosotros. Sí. Se dice que ellos van a ser perfeccionados, dice el autor a los Hebreos, dice allí, juntamente con nosotros, dice el autor a los Hebreos. Entonces, son perfeccionados al mismo tiempo. Por eso que dice que ellos no habían alcanzado la ciudad que esperaban, la que esperaba Abraham. Ellos tenían en vista eso. Y en Hebreo nos dice que está a las puertas, ¿ya? El que ha de venir vendrá. Y dice que nosotros estamos ahí en el monte Sión. No nos hemos acercado. ¿Se fijan? Acercado significa que están cerquita ahora. No nos hemos acercado al monte Sinaí, ¿ya? Donde fue entregada la ley, sino que nos hemos acercado al monte Sión, la Jerusalén celestial, ¿ya? Entonces, recibir el reino eterno. Entonces, todo eso dice Hebreos capítulo 12, pero en Hebreos 11, al final, dice que los santos que se mencionan ahí, que son los del Antiguo Testamento, van a ser perfeccionados juntamente con los del primer siglo. Por eso que entendemos que esa resurrección implica también a los santos del Antiguo Testamento juntamente con los del Nuevo hasta ese tiempo. Ahí hay una resurrección. ¿Qué pasa con nosotros? Tendríamos que verlo, pero lo que pasa es que si tú crees, como dice, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por eso que los justos ya anuncian la justicia a la multitud. Y nosotros somos los justos que ahora tenemos que anunciar la justicia a la multitud, porque nosotros estamos en la Nueva Jerusalén, vivimos ya en el templo, donde el Señor es el templo, donde Él es nuestro Dios, donde el Señor Jesucristo es nuestra lumbrera, y en el mundo afuera, según lo que dice Apocalipsis 21 y 22, están las naciones. Y como en la Jerusalén está el árbol que da hojas para la sanidad, que entendemos que sería relacionado con el Evangelio, entonces nosotros llevamos la sanidad a las naciones mediante la predicación del Evangelio. Mire qué lindo. Esta misión nos ha dado el Señor en este tiempo a nosotros, ¿ya? Mm. Que el Señor nos bendiga cada día Sí. más, que le conozcamos, Amén. ¿ya? Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Dejo de grabar.